Guiones y guionistas, capítulo 364. Hoy volvemos con las tramas de Ronald Tobias, con la trama de la tentación. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del tentador mundo de los guionistas y el tentable arte de los guiones. Hoy continuamos la serie que nos lleva a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya vimos las 9 primeras: búsqueda, aventuras, persecución, rescate, huida, venganza, enigma, rivalidad y desvalido, y continuamos con la trama de la tentación. Pero antes os recuerdo que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, documentales, cómic. Bueno, hay ya 60 cursos en la plataforma a día de hoy, el día que estoy diciendo el podcast, que a lo mejor cuando tú escuches este podcast, a lo mejor ya no hay 60 cursos, sino que hay 100, ¿no? Porque cada semana sacamos 3 clases nuevas. De hecho, hoy, por ejemplo, estamos con el curso de creación de sitcom. Y en la 4ª clase vamos a ver las tramas más utilizadas, ¿no?, en este formato de comedia de situación de sitcom. Seguro que si tenéis pensado montar alguna serie de humor, estas tramas os van a ser de mucha ayuda. Y el sábado continuamos con el curso de tips de construcción de escenas. La clase del sábado va a estar dedicada a un recurso que, bueno, si no sabemos administrarnos, nos puede nublar la vista cuando estemos creando nuestro guión. Me refiero a la fascinación. ¿A qué se referirá? Bueno, pues los suscriptores, el sábado ya tenéis la clase para que la podáis consultar. Y como os decía en el último podcast, estamos en la Black Week, en la semana del Black Friday. Y por eso tenemos en oferta las suscripciones de 3 meses y la suscripción anual. Pero bueno, como os digo, estáos atentos porque solamente salían 20 de la trimestral, de la cual ya solo quedan 13 suscripciones, y salían 10 para la anual, de la cual solo quedan 6. Con lo cual no lo dejéis para el último día, porque cuando pues se agoten todas las suscripciones, pues se acaba la oferta. Y para los más curiosos, la suscripción trimestral quedaría en $30, es decir, que la mensualidad saldría a $10, con un 30% de descuento comparado con los 14 mensuales, y la anual quedaría en $100, es decir, que cada mensualidad saldría 8,33 para ser más exactos, es decir, con un 40% de descuentos. Con lo cual, bueno, adelante, que nos las quitan de las manos. Y en esta semana no solamente hay descuentos, sino también he sacado una checklist, la checklist de formato de guión, con la cual, bueno, os va a servir para comprobar siempre que terminéis un guión que cumple todas las normas del formato estándar de guión. Tiene 27 puntos y bueno, pues vas viendo uno a uno a ver si los cumples todos antes de empezar a mover tu guión para que quede lo más profesional posible. Y el tema es que esta checklist se la van a poder descargar todos los que estén suscritos en la plataforma hasta el día que acaba la promoción, que es el día 30. Es decir, los que ya estáis suscritos porque lo estabais desde antes y los que os suscribís ahora. No solamente los de la oferta del trimestral y anual, también los de la mensual. Con lo cual, bueno, si os interesa, suscribiros. Y si ya estáis suscritos, bueno, pues ir a la página de descargas de PDF y os descarguéis la checklist porque cuando acabe la oferta lo saco. Bueno, como os decía, continuamos con la propuesta de Ronald Tobias sobre las 20 tramas maestras del libro El guión y la trama, fundamentos de la escritura dramática audiovisual, y nos vamos con la trama de la tentación. Porque ser tentado es ser inducido u obligado a hacer algo equivocado, inmoral o estúpido. La vida, bueno, ya sabes que nos presenta muchas veces la oportunidad para ser inmorales, para ser tontos o para tomar la decisión equivocada. Nadie puede pasar por esta vida sin ser tentado por algo o por alguien. De hecho, nuestros primeros ejemplos ya, ¿no?, desde Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, pues pasan todos, ¿no? Los pobres, los ricos, a todo el mundo nos pueden tentar. Tenemos que considerar como un signo de fuerza y disciplina el resistir a la tentación.
Pero esto no es algo que tengamos una o dos veces a lo largo de la vida. O sea, tenemos que estar luchando contra ella diariamente. Todos sabemos lo que es ir a la nevera o ir a una tienda y ser tentados por algo que no deberíamos hacer. Y bueno, ahora que tenemos el teléfono celular en la mano, ¿no? El teléfono móvil, nos vienen tentaciones, vamos, en cada segundo. Pero bueno, ¿quién no ha rechazado la tentación de hacer algo que sabía que no debería hacer? Algunas veces es porque parecía un asunto menor porque, yo que sé, estabas haciendo una dieta y conseguiste resistirte, ¿no? O básicamente a lo mejor también porque era algo inmoral, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, de repente te ofrecen una relación con alguien que no está soltero, que está casado, y bueno, pues resistes la tentación, o a lo mejor alguna tentación a algo ilegal, ¿no? ¿No? Y bueno, pues puedes ahí robar o hacer algo ilegal y resistes la tentación. Pero es que la historia de la tentación es la historia de la fragilidad humana. Si el pecar es humano, también es humano ceder a la tentación. Aunque nuestro código de conducta ha establecido un precio por sucumbir a la tentación. El castigo abarca desde el complejo de culpa hasta la cárcel a perpetuidad. Y cuando se sufre una tentación, hay varias fuerzas en conflicto en nuestro interior. Una parte de nosotros quiere correr el riesgo y evaluar lo que consideramos un beneficio, y bueno, empieza a convencernos de que vamos, de que no nos van a atrapar y que venga, adelante. Y luego hay otra parte de nosotros que se horroriza. Esa parte sabe que lo que nos proponemos es un error y resiste al poderoso impulso de actuar con cautela, rechazando pues cada párrafo, cada coma, cada frase, bueno, pues un poco aprendiendo, alegando un poco los recursos del código moral que hemos aprendido en nuestra vida social. Y ahí se desata la batalla, que si sí, que si no, que si pros, que si contras, que si porque sí, que si porque no. Bueno, y esto realmente es un conflicto, ¿no? Porque, claro, la tensión entre opuestos te está creando eso, una tensión, un conflicto, que es algo que nos gusta a nosotros mucho a la hora de crear las historias. Porque realmente hay una enorme distancia entre saber qué hacer y luego hacerlo realmente. Es decir, que no es difícil ver cuán fundamental es en esta trama para la naturaleza humana. Es decir, bueno, vamos, no es muy difícil ver esta trama, ¿no? Lo importante que es para la naturaleza humana, ¿no? Y resistirse a la tentación. Claro, por eso básicamente esta trama es la que está más vinculada a la religión. Bueno, y la literatura muestra muchísimos ejemplos. De hecho, la mayoría de los cuentos de hadas fueron creados en un momento en que la religión era el elemento más importante de la vida. Por lo tanto, muchos de esos cuentos tienen una temática religiosa. Y aquí, bueno, Ronald Tobias nos habla de un cuento que es muy bonito, aunque es un poco desconocido, escrito por los hermanos Grimm, que se llama La niña de Nuestra Señora, y es un cuento moral sobre la tentación. En un lugar recóndito de un gran bosque vivía un leñador con su esposa. Tenían una niña, una pequeña que contaba 3 años. Así es como empieza el cuento. Y bueno, el cuento avanza y los tiempos son muy difíciles para el leñador, tanto que apenas puede dar comida, dar sustento a su mujer y a su hija. Y apiadándose de ellos, la Virgen María se le aparece al padre, ¿no? Con una corona de estrellas y se ofrece a cuidar de la niña. Y entonces el padre pues no tiene otra solución para que la niña sobreviva y acepta el ofrecimiento. Bueno, vamos a ver las 3 fases dramáticas de esta estructura. En la primera fase dramática queda planteada la naturaleza de la tentación y el protagonista sucumbe ante ella. Como en este relato, el protagonista lucha y se resiste, pero bueno, al final se rinde. Puede también racionalizar su conducta para de este modo hallar de una manera más o menos sencilla, ¿no? El conciliar estas fuerzas que están en su interior ahí oponiéndose una contra otra. En La niña de Nuestra Señora, María conduce a la niña al cielo, donde crece en la gran mansión de la Virgen, comiendo pasteles de azúcar y bebiendo leche dulce, que es el sueño de todos los niños. Un día, cuando ya la niña tiene 14 años, la Virgen se tiene que ir de viaje y le entrega a la niña las llaves de las 13 puertas del cielo. Y le dice que puede abrir la puerta que quiera, excepto la última. No tiene que abrir esa puerta. Y la niña promete obedecer.
Pero bueno, no hace falta que seáis muy adivinos para que sepáis qué es lo que va a pasar en el cuento. Bueno, pues al principio la niña se porta bien, se va pues cada una de las 12 puertas, va entrando, esas 12 puertas del reino celestial, y en cada una de ellas, bueno, pues se sienta con los 12 apóstoles, con mucha luz, bueno, pues ahí está como muy feliz, pero claro, una gran ansia de conocer se apodera de ella. Esa cosa de no abrir, ¿no?, la puerta, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo quiero abrir la puerta, pero no entrar, solamente abrirla un poquito para ver qué hay dentro? Y los ángeles le dicen, no, que sería pecado, que te va a proporcionar mucha desdicha, no abras esa puerta. Pero el deseo se convierte en una obsesión y cuando la niña se queda sola, cree que si echa un vistazo dentro, pues que nadie lo va a saber. Y es lo que hace. Y tras la puerta contempla a la Santísima Trinidad en toda su gloria y esplendor. Y bueno, pues ahí observa todo ese espectáculo y bueno, y acerca la mano para tocar la luz. Y cuando su dedo toca la luz, queda convertido en oro. Se siente como muy sobrecogida por un temor terrible y repentino, ¿no? Intenta lavar el dedo dorado, pero no puede, y entonces ya vuelve la Virgen a la casa y claro, rápidamente sospecha que la niña ha violado su promesa. Y le pregunta, pero ella intenta disimular su falta mintiendo. La Virgen pregunta de nuevo y de nuevo la niña miente. Y al final la pregunta por tercera vez y la niña todavía lo niega. Y entonces la Virgen expulsa del cielo a la niña y la devuelve a la tierra convertida en una muda. Es decir, nada, sin hablar. Y así llegamos a la segunda fase dramática. En la segunda fase dramática, el protagonista tiene que sufrir los efectos de su decisión. Puede continuar rechazando la verdad, intentando hallar una forma de evitar los castigos que con seguridad le van a caer encima. Esta chiquilla de la niña de Nuestra Señora ha agravado su pecado. No solo ha desobedecido a la Virgen, sino que ha mentido tercamente incluso cuando la Virgen le ha dado muchas ocasiones para arrepentirse, ¿no? Y esta niña, bueno, está de nuevo en el mundo, está desnuda y bueno, y encima no puede hablar y está en mitad del desierto. Y allí, bueno, pues vive como un animal, comiendo moras, raíces, durmiendo en un árbol hueco. Y después de algunos años, un rey encuentra a la niña salvaje y se enamora de ella, ¿no? Aunque no sepa hablar. Estas cosas que pasan en los cuentos, ya sabes. Él se la lleva al castillo y se casa con ella. Y ella le da un hijo. Y ahí de improviso aparece la Virgen y le ofrece llevarla de nuevo al cielo si se confiesa. Si sigue negando su pecado, se llevará a su hijo. Y la reina se niega a confesarse. Entonces la Virgen pues se lleva al pequeño. Se extiende entonces por el reino el rumor de que la reina es una caníbal que se ha comido a su hijo. Joder, eso son fuertes los cuentos, ¿eh? En esta época, los hermanos Grimm, sabéis que iban con todo ahí en los cuentos. Bueno, el caso es que el rey quiere tanto a esta mujer que no le presta oídos a las murmuraciones. Después ella le da a luz otro hijo y la Virgen aparece de nuevo con la misma proposición. Y la reina se obstina en no confesar su falta. Y entonces la Virgen se lleva al segundo hijo, ¿no? Qué buen rollito. Entonces, y la gente del reino, pues nada, siguen acusándola de canibalismo. Y ya los consejeros del rey exigen que sea juzgada, pero el rey se niega a creer que su mujer sea capaz de tal cosa. El caso es que finalmente le da al rey un tercer hijo y la Virgen se aparece, pero en esta ocasión conduce a la reina al cielo donde están sus dos hijos. ¿No se te ablanda tu corazón?, le pregunta. Si admites que abriste la puerta prohibida, te devolveré a tus dos pequeños. Y la reina se niega. Con lo cual la Virgen se queda con el tercer niño, ¿no? Y claro, esto ya el rey no lo puede aguantar, ¿no? Aquí los efectos de la tentación en la primera fase dramática tienen eco durante la segunda fase. Y el protagonista trata de afrontar los efectos de su conducta, pero como resulta habitual en los cuentos morales, cuanto más intenta liberarse de la carga de su pecado, más opresivo resulta este. Y por último alcanza un punto en el que se hace insoportable. Y así llegamos a la tercera fase dramática, que es bueno, cuando se resuelven todos los conflictos internos. Todo se precipita en una crisis y la situación ya, bueno, pues se hace intolerable, ¿no?
Y bueno, la protagonista no solo debe afrontar, la protagonista de La Niña de Nuestra Señora, del cuento, no solo tiene que afrontar su expulsión del paraíso y sufrir el castigo de vagar errante, sino que tiene que además sigue negándose a reconocer su pecado, ¿no? Y entonces tiene que afrontar la pérdida del hombre que la ama, la ira del pueblo que cree que ella ha asesinado a sus hijos, y bueno, esto es la típica bola de nieve, ¿no? Que la cosa va creciendo, y nada, por no confesar que había mentido, pues al final pues tiene unas consecuencias súper malas. Y bueno, el caso es que en la tercera fase dramática aquí el pueblo se levanta contra la reina, le exige que sea juzgada por haber devorado a sus hijos. Y el rey, como ya no puede apaciguar a los consejeros, bueno, pues la condenan a ser quemada en la hoguera. Y entonces ella, cuando ya se está yendo hacia el cadalso, ¿no? Hacia la condenen, bueno, pues ahí tiene un arrepentimiento. Si solo pudiera confesar antes de morir que abrí la puerta, se lamenta, y bueno, ahí, bueno, recupera el habla, es perdonada y estas cosas de los cuentos. Claro, lo curioso de este cuento es que no existe un antagonista claro, ¿no? A no ser que se trate de la niña misma debatiéndose entre los dos estados morales, ¿no? Uno sería la protagonista, la chica buena, y la otra sería la antagonista, sería como la chica mala. Pero bueno, hay otros relatos que sí que tienen un antagonista mucho más claro, ¿no? Como por ejemplo Atracción Fatal, la peli, ¿no? Donde la otra mujer es la tentadora y la causante del desastre. Y por ejemplo en el Jardín del Edén, la serpiente es la antagonista. Y en muchas de estas historias, el antagonista, el malo, es el mismo Satán, ¿no? El demonio. De hecho, la historia más conocida, ¿no?, en literatura de este tipo de tentaciones es la del Doctor Fausto, que bueno, ha hecho obras literarias, obra de teatro, ¿no?, la de Goethe, la novela de Thomas Mann, hay óperas, bueno. Fausto en realidad es el pretexto de una apuesta entre Dios y el diablo, Mefistófeles. Dios piensa que su siervo Fausto está por encima de la tentación, pero el diablo apuesta a que Fausto puede ser de hecho tentado y le propone un trato para apartarlo de su servicio a Dios. Y ahí Fausto está de acuerdo, pero solo si experimenta algo en la vida tan profundo que desearía que nunca acabara. Entonces, bueno, ahí el diablo empieza a hacerle algunos trucos baratos, ¿no? Como, pues, mujeres y tal, pero vamos, no funcionan. Luego, bueno, pues le intenta devolver a la juventud y le presenta a una joven encantadora, a Gretchen, y él se siente tentado, pero su romance acaba en tragedia con la muerte del hermano. Y bueno, el caso es que ahí el diablo intenta subir la apuesta y en lugar de una terrenal, ¿no?, aparece una intemporal, ¿no?, Helena, que es la mujer más Helena más hermosa que haya existido. Fausto es tentado, pero sabiendo que la belleza es algo pasajero, bueno, pues también la rechaza. Y habiendo resistido al diablo, Fausto desea ser un individuo emprendedor y acomete un proyecto de mejora de tierras. Y ahí es cuando, bueno, el diablo gana la apuesta. Porque cuando Fausto contempla todo el bien que ha hecho a lo largo de los años desarrollando este vasto territorio, ¿no?, habitados por gentes que son como muy felices de vivir allí, bueno, pues entonces él desea que este momento nunca acabe. Y la ironía está en que Fausto no cede a los motivos humanos básicos, como por ejemplo la codicia o la lujuria, solo sucumbe por conseguir el mayor bien para la raza humana. Es decir, como que ha cometido algunas equivocaciones trágicas en el curso de su vida, pero nunca ha olvidado la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? El diablo vence por la letra del contrato, pero no por el espíritu. Claro, lo curioso es que aquí Fausto realmente ha cedido a la tentación solo en la tercera etapa, no en la primera, como hemos visto el ejemplo anterior y el de la mayoría de las historias de tentación, ¿no? Él va aguantando en la primera, en la segunda y al final cae. Bueno, si queremos escribir nosotros una historia con la trama de tentación, lo que tenemos que hacer es pensar en la falta que el personaje ha de cometer, ¿no? ¿Cuál va a ser la ganancia? ¿Cuál va a ser la pérdida? ¿Qué precio ha de pagar el personaje por sucumbir a esta tentación? ¿No? El precio es uno de los factores más importantes en esta trama. Y esto hace que la trama sea más moral que la mayoría, ya que conlleva una moraleja que acerca del precio de ceder a la tentación. Y se centra el relato en el personaje que sucumbe a la tentación. Es decir, descubrimos describimos la lucha interior que se agita dentro del personaje, ¿no? Se siente culpable, y si es así, cómo se manifiesta esa culpabilidad en sus acciones, se siente airado, ¿no?, cómo se expresa esa ira. La tentación puede mostrar un amplio abanico de emociones en el personaje.
No tenemos que elaborar un personaje que solo sea capaz de ejecutar una única nota emocional, ¿no? Lo más normal es que pase varios estados emocionales. Y la consecuencia de este torbellino será la realización personal. Va a llegar a ciertas conclusiones tras haber cedido a la tentación. ¿Qué lecciones ha aprendido y cómo ha madurado el personaje, si es que realmente lo ha hecho? Bueno, terminamos con el resumen. 1. Esta es una trama de personajes. En ella se examinan las motivaciones, necesidades e impulsos de un personaje. 2. Esta trama ha de depender en gran parte de la moral y de los efectos de sucumbir a la tentación. Y hacia el final de la historia, el protagonista tiene que haberse desplazado desde un plano moral inferior, que es cuando se entrega a la tentación, a un plano moral superior como resultado de las, en ocasiones como muy duras y severas, enseñanzas derivadas de sucumbir a la tentación. 3. El conflicto de esta trama ha de ser interior y ocurrir dentro del protagonista, aunque posea manifestaciones exteriores en la acción. El conflicto debe extraerse del torbellino interior del protagonista como consecuencia de que él sabe qué debe hacer y no lo hace. 4. La primera fase dramática debe establecer en primer lugar la naturaleza del protagonista y después la del antagonista en el caso de que haya. 5. A continuación se introduce la naturaleza de la tentación, se establece el efecto que causa sobre el protagonista y se muestra cómo lucha el protagonista para tomar una decisión. 6. Entonces el protagonista se rinde a la tentación y debe haber una satisfacción breve e inmediata. 7. A menudo el protagonista buscará coartadas racionales a su decisión de sucumbir a esta tentación. 8. El protagonista puede atravesar por un periodo de descreimiento después de haber cedido a la tentación. 9. La segunda fase dramática debe reflejar los efectos de haber cedido a la tentación. Los beneficios conseguidos se malogran y los aspectos negativos hacen su aparición. Y el haber tomado la decisión equivocada comienza a pasar factura. 10. El protagonista debe buscar una forma de evadir la responsabilidad y el castigo derivados de su acto. 11. Los efectos negativos de las acciones del protagonista deben resonar con creciente intensidad en la segunda fase dramática. Y 12. La tercera fase dramática debe resolver los conflictos internos del protagonista. La historia termina como una especie de expiación, reconciliación y perdón. Y con estas conclusiones terminamos el podcast de hoy, que se lo hemos dedicado a la trama de la tentación. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería como siempre comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, bueno, donde sea que estéis escuchando este podcast. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast siga saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!